es el capellán Brian Oroño, pastor en la Iglesia Misión Sol de Justicia desde Buenos Aires, Argentina, y contento y agradecido a Dios por este tiempo aquí en Radio Kairos, Radio TV. Queremos saludar también a Ventana Virtual de México y a toda la cadena de emisoras que están compartiendo con nosotros y después nos van a repetir y va a ser una bendición que pueda llegar esta palabra. Agradecido por un fin de semana glorioso. Tuvimos en la iglesia un pastor que estuvo 3 meses y medio en México, el apóstol Juan Carlos Agüero, un pastor que se mueve mucho en el poder de los milagros y la bendición, y vino acompañado de un cantante de la ciudad de Mendoza que hace música cuarteto, una música tropical, porque él vivió mucho tiempo allí en Córdoba. Y fue una bendición la reunión, la verdad que contentos y agradecidos porque cada vez el Señor nos sorprende más en las reuniones. Y bueno, agradecido a Dios porque hubo también allí mucha gente que fue sanada en esa reunión, que fue gente con cáncer, incluso fue gente que la semana anterior había ido con el pastor Steve Mail allí a esa reunión que tuvimos y volvió a permanecer, gente que estaba por años apartada y no quería saber nada con la iglesia. Y bueno, Dios está moviendo a esa gente, así que una bendición porque quedó la semilla, quedó ahí la bendición, ¿no? Así que bueno, le agradezco al Señor y como decíamos, saludamos ahí a Ventana Virtual en México, a todas las radios, en especial a la pastora Marjorie con radio, con Kairos Radio TV, y agradecidos a Dios porque vienen tiempos de gloria, tiempos de bendición. Recién estábamos hablando del clima, ¿no? Un poquito nublado acá, ahora recién está saliendo el sol y está fresquito. Un tiempo que está muy cambiante, cuando por ahí quizás tendría que ser un poquito no tan frío, pero hay días que hace mucho calor, hay días que hace mucho frío. Pero lo importante es que nosotros como hijos de Dios permanezcamos en la palabra del Señor, permanezcamos en su palabra, en su presencia, y lo demás puede pasar, ¿no? Vamos a pasar, dijo el Señor, luchas, pruebas, aflicciones, y el Señor igual siempre va a estar con nosotros, ayudándonos y siendo victoriosos, ¿no? Así que voy a orar para agradecer este tiempo de la palabra, de poder contar experiencias, testimonios, y hoy vamos a repetir el mismo tema que predicamos el sábado porque me lo ha pedido mucha gente, el tema de la aflicción. Y quizás ustedes no conocen, pero estábamos hablando por un familiar que estaba con un problema muy grave y ha partido hace una hora. Así que la familia Sani son familiares nuestros. Pero saben lo importante que partieron en la presencia de Dios porque aceptó a Cristo. Así que estuvimos en todo este tiempo con esos cuidados paliativos que él tuvo, su esposa Marta, que es prima de mi mamá, ¿no? Pero la palabra de Dios dice que Él está con nosotros en estos tiempos de luto, de aflicción, de dolor. Él siempre está. Y bueno, vamos a compartir en la palabra estos versículos que nos alientan a seguir adelante, a no bajar los brazos, ministro, hombre de Dios, mujer, que tienes un ministerio, que te ha tocado quizás muchas veces, como decimos acá, ¿no? En Argentina, ¿no? Bailar con la más fea, una situación tremenda donde muchas veces tenemos dificultades y no sabemos, no encontramos la salida, parece que el sol se oculta, parece que las tinieblas están alrededor nuestro, sin embargo el Espíritu Santo, la presencia de Dios está ahí para alentarnos y bendecirnos. Así que hay cosas que la palabra de Dios dice ahí en Eclesiastés, ¿no? Que hay tiempo de morir, tiempo de nacer, hay tiempo de llorar, hay tiempo de reír. Hoy quizás es un tiempo que puedas reflexionar y puedas muchas veces hacer una autocrítica, decir en qué estoy fallando, qué es lo que me está pasando, necesito volver a los caminos del Señor. Así como el hijo pródigo, ¿no? Meditaba en la casa de mi padre, cuántos obreros están allí bien y sin embargo son obreros, no son ni siquiera sangre, ¿no? Y yo estoy acá padeciendo. Estaba en una situación de quizás de abandono, de tristeza, de reflexionar y dijo, iré a la casa de mi padre y le diré, he pecado contra ti, contra el cielo, contra el Señor, y ni siquiera llegó a decir esas palabras que cuando él llegó a ese hogar, su hogar
donde lo vio nacer, donde lo vio vivir sus primeros pasos, donde se crió, donde él era feliz con su madre, su padre. Dice que su padre corrió allí, lo abrazó y lo perdonó. Dice que en esa época, cuando venía así un hijo pródigo arrepentido y dice que igual lo despreciaban porque ya era una decisión que había tomado. Rompían un cántaro y decían ahí, entre todos, muchas veces lo sacaban de allí, que no venga más, ¿no? Pero el padre sabía, el Padre sabe las situaciones que pasamos, el Padre sabe cuando necesitamos la fortaleza, el Padre sabe cuando necesita que nosotros podamos dejarnos abrazar. El Padre sabe cuando tenemos aflicción y va y corre y nos abraza. La presencia de Dios cubre multitud de pecados allí, nos redime, nos restaura. Vamos a orar al Señor y vamos a pedirle que esta palabra pueda llegar a donde tiene que llegar, allí en ese corazón contrito, humillado, en ese corazón que necesita una nueva oportunidad, que necesita abrir sus ojos a la fe, que necesita abrir sus ojos allí a la presencia de Dios y necesita verse tal cual como llegamos a este mundo, desnudos, no tenemos nada. Así como llegamos, nos vamos a ir. Pero qué importante que en ese trayecto que transitamos esta vida podamos poner a Dios en primer lugar, que podamos entender que la presencia de Dios está allí a nuestro lado para fortalecernos, para bendecirnos. Bendito Dios y Padre Celestial, en esta mañana, Padre, te doy gracias por tu presencia, porque tú, Señor, estás aquí, Señor, con nosotros, Señor, impartiendo esta palabra, Señor. Sabemos que hay mucha gente herida, lastimada, mucha gente que está pasando momentos de dolor, de aflicción, Padre. Pero enviamos tu palabra de sanidad, Padre. Veamos tu palabra allí, Señor, que puedan ellos, Señor, ser, Señor, sanados. Bendecidos, Señor. Aquellos que tengan que volver a empezar, Señor, ayúdalos, Señor. Hay mucha gente que tiene que tomar una decisión en esta mañana. Oh Padre Santo, desafiamos a esa gente, Señor, que pueda poner, Señor, a Dios en primer lugar, Señor, que pueda dejar de perder el tiempo, pueda dejarse ministrar por tu presencia, Señor. Hay mucha gente que se quiere dejar morir, se quiere dejar estar, ya no encuentra sentido a la vida. El predicador allí en Eclesiastés decía, vanidad, todo es vanidad, no le encontraba el sentido a la vida por esa aflicción, siendo que era una persona que tenía todo a disposición, Señor. ¿Cuántas veces nos sentimos así? Que no vale nada nuestra vida, que nos sentimos despreciados, que nos sentimos que el enemigo nos ha dado una paliza terrible y muchas veces creemos que Dios está lejos, que Dios no nos ve, que Dios no nos escuche. Sin embargo, está allí con nosotros para fortalecernos, para darnos vida en abundancia, para hacer el milagro que necesitas, para darte la fuerza, para renovarte, para restaurarte, para darte vida y vida en abundancia. Oh Padre Santo, te pido por esas vidas, Señor. Te pido por ellos, Señor, que estés allí, Señor, abrazándolos con tus brazos de amor, Padre. Oh, que estés allí, Señor, conteniéndolos, Señor, abrazándolos, Señor. Oh, Padre Santo, como esa gallina que tú dijiste, que quería juntar a sus polluelos y no podía, porque se habían ido, se habían alejado, Señor. Así, Señor, es tu amor, Señor, que está allí, Señor, esperando, Señor, que podamos abrir nuestro corazón, Señor. Llénanos de tu presencia, Señor. Empieza a mover, Espíritu Santo. Empieza a tocar las vidas, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Reprendemos, Señor. Atamos, ligamos y echamos fuera toda fuerza del mal, todo principado, todo demonio, Señor, que venga en contra de la iglesia, de los ministros, de tus hijos, Señor, de aquellos que están recién convertidos, que quieren dar sus primeros pasos, que son como un bebé espiritual, Señor. Te pido que podamos, Señor, enseñarles a caminar, que podamos guiarlos, Señor, que podamos gozarnos en sus primeros pasos, Señor, que podamos ser, Señor, hombres y mujeres ministros de Dios adultos, Señor, y entender, Señor, que muchas veces, Señor, van a cometer macanas, van a hacer, Señor, muchas veces cosas, Señor, que no van, Señor, pero que con esos brazos de amor, Señor, con ese amor pastoral, Señor, podamos abrazarlos, Señor, podamos bendecirle, podemos decirle, hijo, sigue adelante, hija, sigue adelante, que no te importe nada, porque la presencia de Dios está con vos. Estás allí
cubierto por nuestra cobertura espiritual. Allí estamos orando por tu vida. En el nombre de Jesús, Señor, bendecimos las vidas, Padre. Bendecimos cada hogar, cada familia, Señor, sabiendo de que tú, Señor, obras completamente, Señor. Oh, Padre Santo, no dejas la obra a la mitad, no dejas, Señor, muchas veces las bases solamente, sino que construyes las paredes, Señor, de nuestra vida espiritual, Señor. Haces el techo, Señor, haces las habitaciones, en cada detalle estás tú, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias, Señor, te doy la gloria, la honra, Señor, y trae consuelo a aquellos que están enlutados, a aquellos que están con problemas, Señor, de tristeza, de aflicción, Señor. Que tu palabra, Señor, los consuele, Señor. Tu palabra, Señor, los rederguya, los levante, Señor. Oh, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor. Yo lo creo, lo veo con los ojos de la fe, Señor, que vienen multitudes a tus iglesias allí, Señor. Al altar, Señor, en las cruzadas, en los eventos, en las calles que hacemos, Señor. Oh, multitudes veo ahí, Señor, sedientas de tu presencia, Señor. Tú dijiste en tu palabra que el evangelio tiene que ser predicado hasta lo último de la tierra, Señor. Nosotros estamos en el final, Argentina es lo último, Señor, y tu palabra está llegando a las vidas, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te doy la gloria, la honra, la alabanza, Señor, y que esta palabra, Señor, pueda llegar, Señor, allí, Señor, a esos corazones enlutados, esos corazones, Señor, allí lastimados, heridos, aún, Señor, esos corazones que están sangrando, Señor, por la herida, aún esos corazones que están, Señor, a punto, Señor, de parar, Señor. Oh, es el último latido, es el último, Señor, oh, Padre Santo, intento, Señor, de seguir, Señor. Allí, tu palabra, tu Espíritu Santo, Señor, abrazándolos con tus brazos de amor, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Padre Santo, porque tú estás siempre, Señor. Nosotros nos alejamos, nosotros somos infieles, pero tu presencia siempre está con nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Oh, santo es tu nombre, Jesús. Seguimos aquí en este programa Traspasando la Frontera, un programa que nació en el corazón de nuestro amado apóstol que hoy está en la presencia de Dios. Mi padre, el apóstol Carlos Oroño, ya hace un año que no lo tenemos, pero la presencia de Dios es la misma, no ha cambiado. La presencia de Dios es la que nos levanta, es la que está ahí con nosotros y nos dice, seguí adelante, no pares, porque yo estoy a la puerta y vengo pronto. Estamos esperando la venida del Señor. Proclamamos y predicamos esa palabra. Vamos a leer el Salmo 13, un salmo de David, que se encontraba en una circunstancia muy, muy común, quizás, y afín a la gente que nos está viendo. Él sentía un abandono de parte de Dios, sentía como que lo que hacía no tenía una respuesta. Dice el Salmo 13, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma? Con tristezas en mi corazón cada día. ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegra en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. De un capítulo al 6, del 1 al 6, cambia drásticamente el salmista. Él estaba en esta, podríamos decir, alabanza o poema, o quizás un diálogo con Dios, ¿no? Él estaba preguntándole a Dios hasta cuándo iba a quedar allí abandonado, hasta cuándo se iba a olvidar el Señor de él. Se sentía seguramente, no especifica bien el entorno de esta situación, de este salmo, pero es de los primeros. Quizás este salmo lo hizo cuando él estaba allí cuidando sus ovejitas, quizás abandonado por sus padres allí en el campo para que cuide. Sus hermanos habían ido a la guerra. Quizás él se sentía solo en esa situación, o quizás estaba cuando vio que estaba escapando de Saúl en la cueva de Adulán, allí
con la gente que era despreciada, malhechores, gente que no tuvo oportunidad, gente que vivía afuera de la ciudad, ¿no? Después llegaron a ser los valientes de David, ¿no? No sabemos en qué situación. Quizás fue este salmo en el momento cuando él había caído en pecado con Betsabé y se había postrado en el suelo y se tiraba cenizas y rogaba por la misericordia de Dios. No sabemos el momento histórico. Quizás está, no averiguamos, pero sí lo que sabemos es que el salmista estaba abatida su alma. Él sentía morirse, él sentía que no tenía sentido ya su vida si no adoraba a Dios, si no hablaba con Dios y Dios le contestaba y Dios lo ministraba. Y termina allí en el capítulo 5, dice: mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Tremenda palabra del Señor allí en el Salmo 13. ¿Cuántas veces nos sentimos de la misma manera que se sentía el salmista? El salmo que comienza con la angustiosa pregunta: ¿hasta cuándo te olvidarás de mí? Es el Salmo 13 escrito por David. Este lamento expresa la sensación de abandono divino, el dolor en el corazón y la aparente victoria del enemigo, pero concluye con una afirmación de confianza en la misericordia de Dios. El Salmo 13, del 1 al 6, el clamor, dice el versículo 1 y 2. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? La petición, versículo 3 al 4. Mira, respóndeme, oh Dios mío, Jehová Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. La confianza, versículos 5 y 6. Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Puntos claves de el Salmo 13, la expresión honesta. David se siente olvidado, pero utiliza la oración para expresar su dolor genuino a Dios. La transición de la duda hacia la fe. Aunque comienza angustiado, el salmo termina en alabanza y seguridad de la salvación divina. Confianza en la fidelidad. A pesar de las circunstancias, el salmista decide confiar en la bondad de Dios. Podés leer el texto completo del Salmo 13 y reflexionar sobre estas palabras que, aunque escritas hace siglos, siguen reflejando la necesidad de buscar refugio en Dios en tiempos de angustia. Promesas de que Dios no te abandona. El Salmo 27, versículo 10 dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Hebreos 13:5 dice: porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. En Deuteronomio 31:6 dice: forzaos y cobrad ánimo, no temáis, no tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Isaías 41:10 dice: así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Consuelo en medio del dolor y el rechazo. El Salmo 34, versículo 18 dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Isaías 49, 15 al 16. ¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho? Hace esa pregunta. Aun cuando ella lo olvidara, yo no te olvidaré. Grabada te tengo en las palmas de mis manos. El Salmo 142, versículos 4 al 5 dice: mira a mi mano derecha y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Jehová. Ahí nuevamente el salmista, del Salmo 13 al 142 pasó un montón de tiempo. Y sin embargo el salmista tenía eso de que expresaba lo que realmente sentía, volcaba su corazón a Dios. Por eso dice que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Era asesino, era adúltero, era fornicario, mandaba asesinar sus propios guerreros para quedarse con la mujer. Vemos que muchas veces cometió errores tremendos, ¿no?
podríamos decir que si nosotros humanamente nos ponemos a ver todos esos sucesos, diríamos, no, este no entra ni loco al reino de los cielos, pero él se arrepentía. Hay pasajes donde vemos que David se postraba en presencia de Dios allí, donde estaba, siendo que tenía su realeza, siendo que era el rey, él se tiraba al suelo, no le importaba nada, dejaba toda su majestad, su gloria, no le importaba quién estaba alrededor. Cuando dice que Natán vino y le dijo que él había sido aquella persona que había arrebatado esa única ovejita a ese dueño de ese rebaño por haber robado la mujer a este hombre, le robó a Bexabé, ¿no? Y lo mandó a matar. Dijo el rey David, ese es digno de muerte, ¿no? En esa parábola. Sin embargo, el profeta Natán le dijo, ese hombre eres tú. Qué tremenda situación, porque siendo él el rey, él teniendo toda la potestad, teniendo toda la fuerza, podría haber dicho Natán, córtenle la cabeza, listo, ya está, ¿no? Sin embargo, dice que fue conmovido este hombre, el rey David, se tiró al suelo, tiró cenizas y oró hasta que sintió la presencia de Dios, que Dios le dijo que se levante. Ya la criatura había muerto. Sin embargo, desde ese momento, hubo una restitución, una restauración. Ese otro hijo que tuvo con Bexabé, que fue Salomón, fue de la línea de los reyes más favorables en Dios, ¿no? Se acuerda que le pidió sabiduría a Dios y Dios le concedió, ¿no? Escribió tremendos, dice que es el que escribió Proverbios, el que escribió Eclesiastés, ¿no? Las memorias. Un hombre que fue criado en la presencia de Dios, ¿no? Salomón. De una situación desagradable, de una situación que muchas veces no entendemos cómo entramos en eso, el Señor igual tiene misericordia, ¿no? Está en que nosotros nos arrepintamos. Por eso el salmista se arrepentía. Mire lo que dice en el Salmo 142, versículo 4 al 5. Mira mi mano derecha y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Jehová. Se sentía solo el rey David, se sentía solo. A pesar que tenía la corte, tenía sus vasallos, tenía sus mujeres, tenía sus hijos, ¿no? Sin embargo, pasó momentos difíciles tremendos, ¿no? ¿Se acuerda cuando se le sublevó su hijo Salomón? Una de sus hijas fue violada, ¿no? Si vemos la historia de David, tuvo muchos problemas, siendo que era el rey en su majestuosidad, en todo lo que él tenía, ¿no? El enemigo lo quería cortar, le ponía aflicción, le ponía problemas, le ponía dificultades. ¿Cuántos de nosotros el enemigo nos quiere cortados, nos quiere destruidos? Sin embargo, nosotros, como la otra vez la pastora Marjorie decía en una conferencia, no sacudas el polvo, empezá a sacar todo lo que no va, todo aquello que interfiere en tu comunión con Dios, empezá a buscar de Dios, empezá a ponerte en comunión con Dios, empezá a sentir la presencia de Dios, te sentís vacío, te sentís afligido, hacé como el salmista, postrate en la presencia de Dios. No te digo que te tires ceniza en la cabeza, pero sí que en esa humillación, en esa búsqueda de Dios, puedas volcar tu alma a Dios y puedas volver a empezar. Qué difícil es, porque vio que los comienzos son muy difíciles, uno comienza con nada, pero hay que comenzar. ¿Cuántas veces te encontraste que tuviste que volver a empezar? No es pecado volver a empezar. El pecado es quedarte en esa situación cortado, destruido, afligido, muchas veces sin nadie a tu lado que te alienta. Eso sí es para mal, pero es tiempo que te levantes y que puedas esa aflicción, esa prueba, esa lucha, puedas tomarte más de la mano del Señor. Dios te acompaña en la soledad. Josué 1:9 dice, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios será contigo en donde quiera que vayas. Mateo 28:20, y les aseguró que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Romanos 8:38, mira lo que dice el apóstol Pablo, un hombre que perseguía a la iglesia, que se jactaba con la muerte de los hijos de Dios,
que los perseguía, creyendo que él tenía la verdad y era la única verdad, ¿no? Era un judaísta, una persona que seguía la ley de Dios, ¿no? Pero no era con fuerza, no era con espada. Este evangelio vino a dividir allí a la religión del judaísmo, a dividir a Roma, pero espiritualmente. Dios vino a traer a través de Jesucristo un evangelio sobrenatural, que no le importaba la tierra, los bienes materiales, le importaba las almas de las personas, ¿no? Y dice ahí, Romanos 8:38 al 39, mire lo que dice el apóstol Pablo, entendiendo esto que es sobrenatural y entendiendo que ya no había prueba, aflicción, lucha, dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Allí la misericordia, la presencia de Dios está allí para que nosotros podamos usarla, meditar, recordar que el amor de Dios es incondicional. Tremendo. Dice el Salmo 27:10, que lo leímos hace un ratito. Es bueno recordarlo. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salvará a los contritos de espíritu. Tenemos que entrar en un tiempo de ponernos en las manos de Dios, de humillarnos, de dejar de perder el tiempo, de poner muchas veces cosas en primer lugar antes que la presencia de Dios. Yo siempre a nivel pastoral hablo con los hermanos y les digo, ¿no? Porque muchas veces me dicen, ay, tengo el cumpleaños de mi nietita, ay, tengo el cumpleaños de mi mamá, de mi papá, tenés toda la semana para hacer el cumpleaños. Porque encima lo más lindo es que muchas veces no es el mismo día de la reunión, ¿no? Y buscan festejarlo ese día domingo. O por ahí le llegan visitas, ay, me llegó visita, tráelos a la iglesia, hermano, venía a festejar el cumpleaños en la iglesia, ¿eh? Porque después hay consecuencias. Después estamos llorando, ay, Dios se olvidó de mí, ay, sí, ¿no? Y el diablo se aprovecha, ¿no? Muchas veces nos tiene que importar esa comunión, tenemos que construir eso, tenemos que dejar de despreciar el día de reunión donde juntos nos juntamos, adoramos al Señor, nos fortalecemos. La palabra de Dios dice, orad unos por otros. Y si alguno tiene enfermedad, alguno tiene alguna dificultad, algo, dice, llama a los ancianos de la iglesia. Está diciendo, anda a la iglesia, anda a la comunión de los santos, ¿no? Vamos a estar por la eternidad alabando al Señor. Y eso es lo que nos tiene que importar, la comunión. Nosotros acá en Argentina hacemos mucho asado, ¿vio? Y hacemos el fueguito con las brasas, ¿no? Si uno desparrama y saca una brasa encendida, por más que esté encendida, la deja sola ahí, se muere. O sea, no, se apaga. Queda hecha ceniza, relegada ahí, sola. Bueno, nosotros somos de la misma manera. Las brasas somos todos los miembros de la iglesia, más allá de la denominación. Nosotros tenemos que estar juntos para avivar el fuego, avivar el don de Dios que puso en nosotros. No nos dejemos que el entorno, el mundo, las aflicciones, las dificultades nos aparten de esa comunión con Dios. ¿Por qué? Porque si no el enemigo viene y dice, este no va a la iglesia, este prefiere esto, prefiere lo otro, y te empieza a hablar al oído y llega un momento que se te mandó adentro, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que siempre tratar de no dar lugar al diablo, dice. El apóstol Pablo, ¿cuántas veces dijo? No des lugar al diablo. O sea, el diablo quiere un lugar en nuestra vida. El diablo quiere tomar posesión. Entonces nosotros tenemos que ser sabios, tenemos que ser personas espirituales, tenemos que ser personas que sabemos en quién hemos creído, en quién hemos confiado y vamos en contra de toda potestad del diablo. No te digo que no te sientas mal, que no te sientas triste, porque son estados de ánimo que uno tiene en su vida. Pero sí te digo que confíes en la presencia de Dios, que digas como el salmista David, gozate en la salvación que el Señor te dio. Muchas veces ponen la balanza, hay cosas que son efímeras, cosas que van y vienen, pero la presencia de Dios es la que te va a abrir caminos, es la que va a estar allí en los momentos difíciles, es la que te va a abrazar cuando vos estés
en momentos de aflicción, pero terrible. Te digo, hermano, porque me ha pasado. Estuve en momentos tremendos que decía, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está? Sin embargo, Dios estaba. Y me bendijo, me fortaleció, me dio nueva vida. Esa esperanza en Cristo Jesús no debemos perderla. Muchas veces vamos a pasar dificultades tremendas, hermano. No te digo que no. Pero si vos ves en el trayecto del Antiguo Testamento, por ejemplo, José, ¿cuánto tiempo estuvo preso? ¿Cuántas veces se habrá sentido olvidado por Dios? Decir, pero hice las cosas bien, me fui corriendo, no tuve relaciones con esta mujer, me alejé y sin embargo me ponen preso igual, ¿no? Aquel que había sido vendido por sus hermanos, había entrado la envidia, la reacción de los hermanos de despreciarlo, de venderlo, ¿no? De tirarlo a un pozo allí, dice que le rompieron todo el vestido, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Propia familia, ¿no? ¿Qué será de los extraños? Digo, si mi propia familia me desprecia y diría José, ¿no? Y rompió mis vestidos, ¿no? Me entregaron a unos extraños por unas monedas, ¿no? Sin embargo, todo ese proceso que pasó José, fue preso, fue despreciado, fue no comprendido, muchas veces se sentiría lejos de la presencia de Dios, pero nunca pecó, nunca estuvo allí olvidándose de dónde había salido él, en quién había creído. Dios lo puso y lo restauró, y cuando vinieron sus hermanos, que era el tiempo de hambruna en la tierra, que fueron a Egipto, José era gobernador. José podía haber dicho, no, no le doy nada. Acá hay una conductora muy famosa, Mirta Legrand, ¿no? No sé si ustedes la conocen, ¿no? Y muchas veces le preguntaban, ¿no? ¿Usted tiene odio por esto? ¿Tiene odio por lo que dijeron de usted, por lo otro? No, odio no, pero memoria sí. Quiere decir que en la persona muchas veces eh, está el perdón porque nosotros tenemos libre albedrío. Pero hay gente que no se olvida de lo que te hizo la otra persona. Y en cuanto tiene la oportunidad, se la cobra. José podía haber cobrado eso que había padecido, estuvo preso, eso que lo habían tirado, le habían roto las vestiduras, ¿no? Podía haber hecho su venganza, ¿no? Era el gobernador de Egipto, era una persona en eminencia. Sin embargo, la presencia de Dios estaba allí, probándolo, ahí estaba. ¿Qué vas a hacer, José, con esto? Vinieron tus hermanos, aquellos que te habían tirado en el pozo, aquellos que te habían despreciado, aquellos que te vendieron como nada. Pasaste tanto tiempo en la cárcel, pasaste tanto tiempo padeciendo, ¿eh? Y no es que en la cárcel estuvo bien, él tuvo que trabajar, tenía que estar allí asistiendo, ¿no? Pero dice que él siempre estuvo en la presencia de Dios, allí contenido por el Señor. El Señor le daba sueños, le daba visiones. El Señor lo puso en un lugar donde él podía descifrar esos sueños, y eso fue lo que le abrió la puerta. El diablo va a querer cortar esos sueños tuyos. El diablo va a venir a querer cortar toda aquella profecía que vino a través del Señor para tu vida. El enemigo va a querer hacerte retrasar años, ¿no? Vos vas a decir, ahora llegó mi momento, como José cuando vinieron los hermanos a pedir. No, hermano, es el momento para que vos le puedas demostrar a ellos, al diablo, al enemigo, a la propia gente, que vos sos un hijo de Dios, que tenés misericordia, y así como en la cruz del Calvario, Jesucristo dejó clavar sus manos, sus pies, entregó su vida en la cruz del Calvario. Vos sos Cristo en la tierra y vas a perdonar y vas a demostrar que sos un hijo de Dios, que ahí no importa lo que el diablo te hizo, no importa lo que padeciste, no importa lo que pasó, está la misericordia de Dios para bendecir a aquel que está afligido, aquel que viene ya con la capa caída. No te aproveches, hermano. Bendecilo, demostrarle que vos sos un hijo de Dios, demostrarle que la presencia de Dios está en tu vida, que no fue algo a la ligera, fuiste sellado con la presencia de Dios. Es tiempo de restaurar. Nosotros somos restauradores de vidas, nosotros somos los que alentamos a la gente a poderse levantar. ¿Cuánta gente te hizo mal? Y vos decís, pero ni lo saludo, ¿no?
Pero imagínate si Jesucristo hubiera dicho, este me hizo esto, este me hizo lo otro, no, no voy a morir, ¿no? Él fue, dice que hirió su rostro y fue camino al Gólgota, allí a la cruz del Calvario. No se achicó. Como hijos de Dios no tenemos que volver para atrás. No tenemos que ser, como siempre digo, como la mujer de Lot que miró cuando estaba yendo allí y se convirtió en sal. No dudemos. Vayamos adelante. Esforcémonos, volvamos a empezar. No importa, la presencia de Dios te va a acompañar. Allí Moisés dijo que si la presencia de Dios no iba adelante, Él no se iba a mover. Así tenemos que ser nosotros. Hombres y mujeres con una visión sobrenatural, que tenemos que ponernos todo en las manos de Dios. Si hacemos un paso, lo hacemos para la gloria de Dios. Si hacemos un paso y nos tenemos que detener, porque Dios dice, pará, también tenemos que aceptar. Muchas veces no es el tiempo. Te cuento, el año pasado iba a ser un evento, ya tenía todo organizado y sin embargo se me empezó a cerrar una puerta, otra. Y dije, Señor, ¿qué pasa? Pará, me dijo el Señor. Dije, gracias, Señor. Gracias, Señor, porque lo vamos a hacer en tu tiempo. A los 2 meses se abrió, hicimos un evento multitudinario en un hogar que se llama El Alba, acá de la ciudad de Lonchan, todo con parque, jugaron a la pelota, hubo bautismo, hubo coinonía, porque fuimos 3 iglesias del ministerio unidas, con oración, lo pusimos en oración el evento y salió, hasta último momento tuvimos lucha. La banda que tenía que venir me dice, no, se me rompió el auto, no los puedo ir a buscar. Y son de muy lejos. El sonido, el equipo, habíamos pagado el sonido y todo, y me dice, vamos a tener que ir a buscarlo, el sonido está. Porque dice, no tengo el flete. No importa, hermano, vamos igual. Y la banda no va a poder venir, pero voy a cantar con playback, me dice el ministro. Gloria a Dios, listo, lo solucionamos. Vamos a alquilar un Uber o un remis. Y dice un hermano, no, yo voy a buscar los equipos y los traigo y los llevo a la noche. Listo, ya está solucionado. Necesitábamos un alargue como de 100 metros, el lugar nos dijo, acá está el alargue, y si quieren usar el predio grande también, que ellos lo alquilan, se lo prestamos igual. No hubo necesidad porque lo hicimos al aire libre. Salió, hicimos obra de teatro, vinieron las chicas de las danzas, actuaron. La verdad, hubo palabra de Dios y salió un éxito. Como no iba la banda, dijimos, bueno, vamos a tocar nosotros. Llevamos todos los equipos, todo en 2 Uber y salió un éxito. Y nosotros nos recordábamos después. Lo anterior no se hizo, pero era porque Dios no quiso, Dios nos guardó de esto. Porque después hubo ahí unos problemitas con el predicador que íbamos a traer, resulta que tuvo problemas con la ley. Y bueno, dijimos, bueno, por algo será que Dios dijo, no lo hagas, ¿no? Muchas veces vamos a tener que entender los no de Dios. Los no de Dios son para guardarnos, las cosas a veces no salen porque Dios permite. ¿Cuántas veces te ha pasado que fuiste a una parada de colectivo y se te pasó el colectivo? No renegues, por algo será. Por algo estás llegando tarde a un lugar. Muchas veces Dios sabe. Él te guarda de un peligro, Él te guarda de aquello que por ahí te puede afectar y nosotros creemos que no pasó nada, sin embargo, el Señor permitió eso. Los no de Dios, muchas veces nos vamos a enojar con Dios, nos vamos a afligir, pero son cosas que son permitidas por Dios. El tiempo de angustia, de dolor, de dificultad, como te decía en Eclesiastés, dice, hay tiempo de nacer, tiempo de morir. Hay tiempo de llorar y hay tiempo de reír, pero lo importante es que siempre estemos agarrados de la presencia de Dios. En Hebreos 13, versículos 5 al 6 dice, sean las costumbres vuestras sin avaricia, contentos de lo presente, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de tal manera que digamos confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me hará el hombre. Gracias, Jesús. Gracias, Padre Santo. Y en 2 de Crónicas 7:14 dice, mira qué versículo tremendo, ¿no? Hablando de ponernos en las manos de Dios, de encontrar que realmente necesitamos muchas veces empezar de vuelta, muchas veces hacer esa autocrítica, pensar en qué estamos fallando, qué es lo que está mal, que el Señor allí está determinando que nosotros podamos ponernos en las manos de Él
y algo, ahí pasa, hay algo que muchas veces nos llega a esos pensamientos, ahí no sabemos qué es, cómo seguir adelante. Muchas veces no tenemos quizás la guía, el consejo, ¿no? Y dice la palabra de Dios en 2 de Crónicas 7:14. Mira este secreto, tómalo para tu vida. Dice, si se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahí está hablando de que muchas veces nosotros estamos en una tierra maldecida, en un entorno que está condenado para perdición. Pero ahí está la promesa de Dios. Si nos humillamos, no habla de el inconverso, está hablando, dice, si se humillare mi pueblo, gente que conoce realmente a Dios, sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, está hablando de humillación, está hablando de postrarnos en la presencia de Dios, de invocar el nombre del Señor, y se convirtieren de sus malos caminos. Quiere decir que, como dice la palabra de Dios, que hay caminos que al hombre le parecen correctos, le parecen buenos, ¿no? Pero su fin es caminos de muerte. Ahí nos está diciendo, y si se convirtieren de sus malos caminos, ahí habla de conversión, humillación, invocar el nombre del Señor, orar, buscar el rostro, convertirnos de esos caminos errados. Dice, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Quiere decir que hay tierra que está enferma, tierra que está maldecida. Podemos hablar de entornos espirituales, de hogares, de familia, de trabajo, pero hay también muchas veces nosotros somos barro, nosotros somos tierra. Muchas veces estamos quizás con una carga ahí que nuestra tierra está enferma. No hablo solamente de la enfermedad física, que puede ser también, y creo en los milagros de Dios, y creo en las señales de Dios que Él puede sanar, puede levantar, puede restaurar y puede cambiar. Pero hablo de la parte espiritual. Allí vio en un cajón de manzana, muchas veces una manzana podrida pudre todo el cajón. Bueno, muchas veces por ahí tenés un rencor, una amargura ahí en tu corazón, algo que no podés perdonar, algo que vos decís, si no me lo saca Dios, no me lo saca nadie. Dios te está diciendo, humillación. Allí donde vos orás, buscar el rostro de Dios, invocar el nombre de Dios y conversión. Y el Señor va a sanar tu tierra. Nosotros somos la tierra. Antes de aceptar a Cristo estábamos condenados en delitos y en pecados. Vino Cristo en la cruz del Calvario, tomó nuestro lugar y se hizo pecador por nosotros. Nos dio vida y vida en abundancia. Nos redimió de ese pecado, de esa inmundicia. Tomó nuestro lugar. Al tercer día resucitó victorioso. Porque nosotros ahora sabemos en quién hemos confiado. En un Dios poderoso, omnipotente, omnipresente y omnisciente. Así que eso tenemos que buscar, de poder volver a sanar nuestra tierra. Ser hombres y mujeres, ministros quizás, que tenemos que volcar nuestra alma al Señor. ¿Cuántas veces vos decís, tenía la iglesia llena, me la dividieron estos hermanos y se fueron? ¿No? Tenés ahí por ahí una raíz de amargura. No, déjalos libres, soltalos, que Dios los bendiga, que Dios los bendiga, porque son almas que el Señor también murió por ellos. Déjalos. No muchas veces vas a tener gente que esté de acuerdo en tu visión, que esté de acuerdo en tu ministerio, pero lo importante es que vos estés de acuerdo con aquel que es el poderoso, el gigante, el Señor de señores, que no importa el número, no importa muchas veces el lugar, pero sí importa que nuestra tierra esté sana, que nosotros podamos estar bien, que nosotros podamos saber perdonar, saber sanar,
saber levantarnos en victoria. Muchas veces el enemigo va a querer sembrar allí una semillita, ¿vio? Pero lo importante es que nosotros como hijos de Dios tenemos que levantarnos en autoridad. Nosotros somos más que vencedores, dice la palabra de Dios. Somos real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, para anunciar las virtudes de aquel que nos amó. Nosotros no hay arma forjada, no hay espíritu del diablo, no hay demonio que nos pueda sacar de la presencia de Dios. Nosotros estamos cimentados en la fe, estamos comprados y lavados por la sangre preciosa. El enemigo va a venir muchas veces, va a venir a querer confundirte, va a venir a querer sembrar en tu corazón muchas veces cosas que no van. Pero lo importante es saber discernir, es tener el conocimiento de Dios, que se logra a través de la palabra, se logra a través de estar en ese devocional con Cristo, de leer la palabra, orar, poder estar allí comiendo esa palabra y entendiendo de que eso es Dios hablando a nuestro corazón. Miles de años, miles y miles de años, pero la palabra no cambia, la palabra es la única que puede en nosotros allí convencernos muchas veces de que estamos equivocados, con miles de ejemplos, hombres y mujeres que, como nosotros, eran personas humanas que también cometieron errores, que también se encontraron en situaciones totalmente arbitrarias, totalmente fuera de lugar, siendo que eran personas que hablaban con Dios cara a cara, personas que Dios las dirigía. Sin embargo, ¿se acuerda allí Elías que tuvo miedo? ¿Se acuerda de Jeremías cuando le dice el Señor, profetiza, estos huesos vivirán? Se encontró en esa situación que no sabía qué decir, ¿no? Pero nosotros hemos confiado en aquel que levanta, aquel que da vida y vida en abundancia, aquel que dijo, mi paso os dejo, mi paso os doy, no como el mundo la da. Y dijo también sobre estas aflicciones, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. ¿Eh? Gracias, Señor, porque está allí la palabra de Dios en nosotros. Miren Habacuc 2:3, este profeta que nos dice esta palabra en pleno siglo, creo que es 21, ¿no? Dice Habacuc 2:3, aunque la visión tardara aún por tiempo, más al fin hablará y no mentirá, aunque se tardare, esperalo, que sin duda vendrá, no tardará. La bendición está llegando, la bendición está allí, esperando que nosotros podamos recibirla allí, con un corazón contrito, humillado, con una entrega total al Señor. Y vas a ver que cuando menos te des cuenta, la bendición está llegando. Vos decís, ay, necesito que se convierta tal pariente, tal hermano, tal persona. Vos sabés que cuando nosotros, el enemigo parece que estamos allí postrados, caídos, estamos orando al Señor y parece que está todo cerrado, nosotros ante el mundo estamos de pie. El enemigo no nos quiere ver allí. El enemigo nos hace pensar que nosotros estamos caídos. Sin embargo, nosotros al estar de rodillas estamos de pie, abrazando al Señor y yendo el Señor primero, abriendo camino, rompiendo ligaduras, rompiendo cadenas, rompiendo cerrojos espirituales de maldad. ¿Cuántas veces hasta un familiar te maldijo años y generaciones anteriores? Sin embargo, Dios llegó la salvación a nuestro hogar y que podamos decir como Josué, aunque vos veas que todos están en cualquiera, muchas veces están siendo con vicios, con dificultades, con quizás fiesta, con drogadicción, muchas veces ves hasta en tu propia casa que hay gente que busca quizás la estafa, el poder embromar al otro. Sin embargo, vos decite y aferrate a la promesa de Dios. La bendición está llegando, como dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. No importa la dificultad, la aflicción, el luto, la enfermedad, lo que sea. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Tomate de las promesas de Dios. Tomate de las promesas que el Señor nos da cada día. El Salmo 23:1 dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Allí el salmista David nos está diciendo que estamos completos en Cristo. No necesitamos nada más. Nos aferramos a la presencia de Dios y somos más que vencedores. Allí
la dificultad, la aflicción, como dijo el apóstol Pablo allí, las aflicciones del tiempo presente no son comparables a la gloria venidera. La gloria de Jehová, la gloria de Dios está llegando a tu vida, a tu familia, a tu hogar, a tu ministerio, hermano. Vos decís, ay, veo la iglesia vacía, no hay nadie. Vos seguí predicando, seguí adelante, porque la presencia de Dios va a inundar el lugar. ¿eh? Dios va a poner obreros fieles, gente que va a dar su vida por ti. Lo dice la palabra, que te va a poner gente fiel, gente verdadera, gente que va a estar allí no por interés, no por un cargo, no por nada. Va a estar allí siendo fiel a tu visión, porque la visión es eterna. La visión es de Dios. El ministerio lo entregó Cristo. Entonces hay que seguir, hermano. No vuelvas para atrás. No dejes, no te quedes caído allí, muchas veces detenido en el tiempo. No, avanzá, avanzá. Por ahí no vas a poder hacer cosas físicas, no vas a poder hacer quizás eventos o algo, pero arrodillate y cubrite con la presencia de Dios. Entra en comunión con el Maestro y vas a ver que las cosas después se van a dar. Vamos a orar y vamos a agradecerle al Señor por este tiempo. Y quizás si necesitas allí que pueda la presencia de Dios inundar cada uno de tus interiores, de tu corazón, de tu mente, de tu cuerpo. Necesitas sanidad, necesitas volver a empezar, necesitas tomar muchas veces decisiones que no sabes qué hacer, que el Señor te pueda guiar en el nombre de Jesucristo. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor. Enviamos tu palabra, Señor, allí donde está la necesidad, el dolor, la dificultad, Señor. Veo corazones sangrando ahí. Veo gente que está realmente en una aflicción, está pasando un momento de necesidad física, material y sobre todas las cosas espiritual, Padre. Oh, Padre Santo, te pido que tú cambies esa situación, que empieces a mostrar, Señor, allí, Señor, con los ojos de la fe, Padre. Empieces a mostrar, Padre, que tú eres el Rey de Reyes, Señor de Señores, y que no hay nada que te pueda impedir la bendición en esa familia, en ese hogar. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, enviamos bendición, sanidad y todo lo que tengas allí necesidad espiritual, física, material, sanidad. Enviamos la palabra de fe y en esta hora reprendemos, atamos, ligamos y echamos fuera toda fuerza del mal, declarando liberación, declarando bendición y vida eterna y rompiendo allí las cadenas que te atan, rompiendo allí los cerrojos que te ataban. Muchas veces hay ataduras espirituales que no salen sin oración, sin ayuno, pero determinate a adorar al Señor, empezá a convertirte, empezá a humillarte, empezá a buscar más de Dios, que la presencia de Dios está allí como ese padre al hijo pródigo. Él te quiere abrazar, Él quiere ir corriendo para decirte, hijo mío, tú eres mi hijo amado en el cual yo tengo contentamiento. Deja de sufrir, deja de llorar, deja de importarte las cosas materiales quizás o las cosas sentimentales. Busca el rostro de Dios y Dios te va a bendecir, te va a cambiar, te va a dar nuevas fuerzas así si necesitas. Él te va a dar las fuerzas como del búfalo, las fuerzas como el águila. Te va a levantar allí, va a dejar esas 99 a ir por ti, por esa ovejita que necesita que le saquen los abrojos, que necesita ser esquilada, necesita ser limpiada, necesita ser abrazada. Él te va a cargar en sus brazos y te va a dar la bendición y la vida eterna. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Padre, te damos gracias, gloria, honra, alabanza, Señor, declarando, Señor, que tú abres los caminos, Señor, allí, Señor, en medio del desierto, Señor, y ríos en medio de la soledad, Padre. Sí, Padre, lo creo, Señor. Creo en la restauración, creo en que tú levantas al hombre y a la mujer que se humilla. Aquel que está, Señor, humillado, dice tu palabra, que será exaltado. Aquel que se humilla será bendecido, será, Señor, muchas veces, Señor, levantado con poder. Se van a asombrar, Señor, porque van a decir como decían muchas veces, ¿y quién es?
es un hijo de Dios. Eso es lo importante, ser comprado y lavado por tu sangre preciosa. Lo demás pasa a un segundo plano, lo demás pasa a un segundo nivel, Señor. Que podamos, Señor, encontrar en ti, Señor, esa dirección, Señor, ese mapa para poder caminar en tu presencia, ese GPS que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Que podamos entender, Señor, que todo es espiritual, Señor, que muchas veces creemos que las cosas son porque son, no, 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 hay un propósito divino, sea para bien o para mal, pero nosotros vamos por la bendición, vamos por el camino donde tu presencia es la que nos dirige, vamos por el camino donde tu Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia. En el nombre de Jesús doy gracias. Gracias, Jesús. Le damos gracias al Señor por este tiempo. Desde Argentina, mi nombre es el capellán, pastor Brian Oroño, desde la Misión Sol de Justicia, y te aliento a que puedas seguir en el camino del Señor, aferrándote de sus promesas, y que el Señor pueda llevar, sanar, vendar y dirigir tu vida, tu corazón, tu mente, tu cuerpo, ¿no? Muchas veces hay gente con muchas enfermedades, necesidades. Creemos en la sanidad, que Dios la trae y trae bendición y vida eterna a tu casa. Que Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te guarde, haga resplandecer el rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Gracias, pastora Marjorie, y allí a Ventana Virtual, a Radio Kairos, Radio TV y todas las repetidoras, y que Dios los pueda consolar y abrazar como ese Padre amoroso que es el Señor Jesucristo. Gracias, Dios los bendiga. Amén.